la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, un gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, Juan, Marcela, auditorio, igualmente es un gusto saludarle siempre cada jueves. Y bueno, Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana publicaron ayer su índice de percepción de la corrupción correspondiente a 2017, y en esta nueva medición, México volvió a descender en la tabla de posiciones, colocándose en el lugar número 135 de 180 países, lo cual se traduce en varias cosas que es importante resaltar. En primer lugar, hay que decir y repetir que el nuestro es el país con la peor evaluación entre los miembros del G20 y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el principal club de países al cual pertenecemos. Y hay que decirlo porque al menos en teoría nuestra pertenencia a la OCDE debería tener la intención de igualarnos con nuestros socios y no de hacernos cada día más diferentes a ellos. En segundo lugar, debemos asumir que en el continente americano estamos apenas 5 lugares por encima del sotanero de la tabla, que es Venezuela, y la percepción de los mexicanos respecto de la corrupción es apenas mejor que la de los paraguayos, los guatemaltecos, los nicaragüenses y los haitianos. En otras palabras, por una economía que se ubica entre las primeras 15 del mundo, los mexicanos nos revelamos consistentemente incapaces de construir una sociedad en la cual existan mejores percepciones que en Honduras, El Salvador, Panamá, Guyana, Jamaica e incluso Cuba, para ya no compararnos con los países del primer mundo. Es importante tener claro desde luego que el índice desarrollado por Transparencia Internacional es uno que mide percepciones, y desde esta perspectiva puede considerarse que se trata de una medición subjetiva. Sin embargo, también es necesario tener claro que justamente en la percepción de los ciudadanos es en lo que se habría esperado que tuviéramos una mejoría. ¿Por qué? Porque tenemos 2 años ya trabajando en la implementación de un complejo modelo de combate a la corrupción que ha implicado el diseño de una legislación marco a nivel nacional, la creación de un sistema estatal en cada entidad del país, el surgimiento de tribunales y fiscalías especializados, Carlos, y el establecimiento de un sistema de coordinación entre más de media docena de instituciones que antes no existían. Además, aquí vale la pena destacar un dato. Nunca, como en el último año, se han enderezado acusaciones y abierto casos penales en contra de personajes que antes se consideraban intocables, como los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo. Nunca, como en el último año, personajes que estaban encumbrados en el poder han terminado en la cárcel. Eso, sin embargo, será siempre insuficiente si las personas comunes y corrientes, los burócratas de los estratos inferiores de la nómina, los medios de comunicación y los órganos de control interno del sector público, seguimos atestiguando y documentando cotidianamente cómo quien accede a posiciones de poder sufre un súbito ataque de éxito y su situación económica se transforma de manera inexplicable. Y aquí es donde se ubica el punto en el que algunos hemos insistido con poco éxito en los últimos meses. El secreto de cualquier sistema anticorrupción estriba en que, sin renunciar a la necesidad de que se castiguen los excesos del pasado, los sistemas anticorrupción deben concentrar sus energías de manera fundamental en impedir que los actos de corrupción se sigan cometiendo. Hasta aquí el comentario. Sí, tienes razón que hoy, tal vez como nunca, hay gobernadores encarcelados y otros que están siendo perseguidos. Sin embargo, no están todos los que son y son todos los que están. Es decir, hay quienes ven el vaso lleno, hay quienes ven el vaso medio vacío. Dicen que bueno que ya hay exgobernadores tras las rejas, pero otros que dicen que malo que sean tan poquitos en comparación a los que deberían estar tras las rejas. Sí, pero eso justamente es un punto importante que hay que tener claro y hay que tener en cuenta. El asunto es que paralelamente a eso... Estamos teniendo problemas. Sí. Bueno,
¿Sí me escuchan? Sí, hay un cierto ruido en el teléfono, pero si pudieras moverte un poquito, por favor, Carlos. Bien, a ver si ya me escuchan un poco mejor. Está mejor. Sí, te decía que paralelamente a esto, el asunto es que la persona que va todos los días o las personas que van cotidianamente a una oficina pública a realizar un trámite y tienen que dar una mordida para que ese trámite se realice, pues su percepción de la corrupción no mejora para nada, aunque metan a la cárcel a 1,000 personas, porque los actos de corrupción se siguen cometiendo cotidianamente. Si para que te atiendan más pronto en el registro público de la propiedad, por ejemplo, como lo han denunciado los notarios coahuilenses en múltiples ocasiones, es necesario sobornar funcionarios, y para obtener un permiso para instalar una empresa, para construir un edificio, es necesario sobornar funcionarios. Si los policías en la calle siguen pidiendo mordida y los ciudadanos siguen dándola a cambio de no imponer multas de tránsito, todos estos fenómenos que son los que mide el índice de corrupción de Transparencia Internacional se siguen cometiendo, no importará a cuántas personas se metan a la cárcel, nuestra percepción no va a mejorar, porque el problema de fondo sigue sin ser atendido y solo se está haciendo parafernalia y pirotecnia mediática para tratar de plantear que sí se está haciendo algo en contra de la corrupción cuando el problema sistémico sigue intocable. Es decir que 42 años después sigue vigente la paráfrasis de aquel lema de José López Portillo, la corrupción somos todos. Y en este sentido, Carlos, quisiera preguntarte qué tanto influye el hecho de esta reticencia que hay por parte del Ejecutivo y el Legislativo a sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción a través de el nombramiento del fiscal especial anticorrupción, el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el nombramiento del fiscal general de la República, que bueno, pues siguen durmiendo el sueño de los justos todavía. Pues claro, cuando además decisiones tan importantes como esta, que se supone forman parte del núcleo, que los propios partidos políticos acordaron en el Poder Legislativo, se encuentran secuestradas por la actividad política, porque resulta que en nuestro país nosotros todos debemos concentrarnos y ponerle pausa a la existencia, porque hay elecciones presidenciales. Pues este tipo de cosas también contribuyen a que la percepción de los ciudadanos no mejore, porque lo que los ciudadanos ven al final es una clase política incapaz de ponerse de acuerdo en lo fundamental, pero además de que es incapaz de ponerse de acuerdo, muy capaz de secuestrar incluso las instituciones a cambio de beneficios político-electorales para sí mismos. Esto fue lo que ocurrió con el sistema anticorrupción a nivel nacional. Fue secuestrado por los partidos políticos. Todos recordamos, incluso fue paralizada la actividad en la Cámara de Diputados para impedir supuestamente que se cometiera un atropello en contra de los ciudadanos, pero luego ese atropello terminó resolviéndose, o ese presunto atropello terminó resolviéndose, dejando las cosas en el limbo, dejándolas para después de las elecciones, porque nada se puede resolver antes de que elijamos al próximo presidente de la República. Ajá. Claro. Oye, Carlos, buenos días. Buenos días. Te saluda Marcela Pámanes. Escuchando lo que nos compartiste con tu colaboración, sí, yo estoy de acuerdo en que hay una cantidad importante de gobernadores y de personas y de hechos de corrupción que se han puesto sobre la mesa. Pero no se ha resarcido a cabalidad el daño que esto ha provocado. Porque es que ayer nos decían, es que no nada más es el dinero, sino que se llevan, sino lo que se deja de hacer con ese dinero, que ahí hay una doble responsabilidad. O sea, por una parte se llevan el dinero, pero por otra parte dejan en la indefensión a una cantidad importante de personas que, como lo decía Ricardo Rafael hoy en su manual para ser corrupto, decía, róbese a los programas que favorecen a los más pobres. Ahí es donde usted tiene que poner los ojos.
Entonces es éticamente, ahora que está tan de moda esto de la moralidad, moralmente es más, todavía más reprochable la conducta, ¿no? Entonces, ¿de qué sirven gobernadores en la cárcel si finalmente el dinero o señalamientos hacia gobernadores que no están en la cárcel, pero que también lucraron a más no poder con sus puestos, si ese dinero que se llevaron, verbigracia, y lo sabemos bien, aquí en Coahuila, no regresa a las arcas del Estado para que favorezcan a los más desprotegidos? Sí, tienes razón en eso, Marcela, pero creo que, insisto, hay que agregarle la otra parte que estamos perdiendo de vista y que es la que más beneficia a los corruptos. Y es que, siendo cierto esto que tú acabas de decir, el asunto es todavía peor, porque allí donde se robaron el dinero en el pasado, se lo siguen robando el día de hoy. Allí donde había un foco de corrupción, ese foco de corrupción no ha desaparecido, no se ha combatido la corrupción. Allí donde había un tipo utilizando empresas fantasma para sacar dinero de las arcas públicas y llevárselo a sus bolsillos sin darle nada a cambio a la sociedad, allí sigue habiendo individuos generando empresas fantasma, sacando dinero público y enriqueciéndose de manera ilícita. El problema es que no hay que renunciar a castigar los excesos del pasado. Yo creo que no hace falta, no solamente no hace falta, no debemos de renunciar a que se persiga a quienes ya cometieron actos de corrupción. Pero paralelamente a eso, por lo menos, si no es que antes, necesitamos que dejen de cometerse actos de corrupción. Y eso no ha ocurrido. La corrupción en México sigue intocada porque, otra vez, me parece a mí, los políticos nos han vendido muy bien la idea de que esto se va a resolver persiguiendo a la gente que ya cometió actos de corrupción, mientras ellos siguen metiéndole la mano a la caja. No, pero es que, a ver, ¿cómo desmotivas una conducta delincuencial como esa? Pues poniendo ejemplos de castigos férreos y duros, ¿no? Contra quienes ya lo cometieron. Entonces, mientras que la impunidad permanezca, porque así le favorece al sistema, o sea, porque es como un sistema de simulación, sí persigo la corrupción, pero a la hora que apreso a 1, 2 o 3, como si México, en este mar de gente que somos y en este grupo tan extenso de políticos que tienen acceso a los recursos públicos, fueran 1, 2 o 3. Son muchos más, Carlos. No, la corrupción es un problema sistémico, lo he dicho muchas veces y creo que no hay que dejar de repetirlo. Si no fuera un problema del tamaño del que es, no hubiéramos diseñado este complejísimo modelo del Sistema Nacional Anticorrupción y sus pares en los estados para coordinar acciones de tantas dependencias, para ponerle tantas capas de supervisión, una superpuesta a la otra, para poder combatir eficazmente la corrupción. La complejidad del modelo que diseñamos es directamente proporcional al tamaño del problema que tenemos. Y el índice de transparencia internacional no hace sino confirmar que el diagnóstico es correcto. El problema es que seguimos tratando de simular. Pues sí, pero es una complejidad que la misma Transparencia Mexicana sí cuestiona, y cuestiona porque no hay independencia de la Fiscalía, y ese es un señalamiento que se ha venido haciendo desde la conformación misma del sistema. Entonces, empezamos con los cimientos endebles en la lucha contra la corrupción. Sí, pero eso no quiere decir que esté condenado al fracaso. Y más, me parece que lo que tenemos que hacer todos es apostar por el éxito de ese modelo. Así, con todo lo churrigueresco que es, así con lo endeble que comenzó, hay que apostarle a que tenga éxito. Y ese éxito lo va a tener en la medida en que sus energías estén concentradas de manera importante en prevenir la corrupción, en hacer que dejen de cometerse actos de corrupción, porque, insisto, el índice de transparencia internacional lo que nos dice es que a pesar de la gente que está en la cárcel, la percepción de la corrupción de los ciudadanos no ha mejorado. Sí, nada más que, bueno, como comentaba un radioescucha hace algunos días, árbol que nace torcido nunca su rama endereza, y si en ese sentido el Sistema Nacional Anticorrupción ya están haciendo
de alguna manera torcido cuando han pasado muchísimos meses y no hay fiscal especial anticorrupción, no hay fiscal general de la República, no hay magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y cuando hay en el estado de Coahuila hay un fiscal anticorrupción cuestionado, bueno, pues va a ser difícil que ese árbol enderece su rama. Pero bueno, hay mucho que comentar al respecto, ya lo estaremos haciendo. Carlos Arredondo, si baja, un punto de contacto. Pueden encontrarme en Twitter como @baja3 y en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Gracias, Carlos, muy buenos días.